Bienvenidos a En Plural. Junto a ustedes la doctora Aura Celeste Fernández. Hola amigos y amigas televidentes, qué maravilloso reencontrarnos una nueva vez en su programa En Plural. Espero se encuentren muy bien y además, más que estar muy bien, lo importante es tener una actitud de uno enfrentar la vida, enfrentar los problemas, más que estar bien per se, porque en la vida uno no puede depender de que esté bien, de que haya la coincidencia, vamos a llamar así, de uno estar bien, sino que uno tiene que, sobre todo, estar en una actitud positiva para enfrentar lo bueno y lo malo que viene de la vida. Ustedes lo saben eso más que yo. Ese es el gran reto que tenemos cada día los seres humanos. Pues hoy, amigos y amigas televidentes, como siempre vamos a tener nuestro comentario de actualidad que en esta oportunidad va a versar sobre la niñez y la adolescencia. Ustedes saben que ese es un tema recurrente en este programa En Plural porque precisamente es uno de las problemáticas abiertas, nunca cerradas, nunca enfrentadas en la República Dominicana como deben ser enfrentadas, como deben ser tratadas, como deben ser llevadas a cabo. Y ese es un tema demasiado importante, por lo que hay que retomarlo permanentemente. Tenemos el privilegio de contar con una entrevistada maravillosa porque es una de las grandes intelectuales de la República Dominicana, una historiadora muy famosa, una académica y una prolífica escritora que es la doctora Muquien Adriana Samben. Con ella vamos a hablar aspectos importantísimos de este mes de la patria que acabamos de pasar ese mes de febrero tan importante y bueno, en marzo también, de alguna manera, también acontecimientos históricos importantes, entre ellos está el natalicio, la conmemoración del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de nuestros grandes patriotas, de nuestros padres de la patria, pero sobre todo el significado que tiene la conmemoración de esos acontecimientos históricos ante la visión crítica de una historiadora profunda, no una historiadora de datos solamente y una mujer muy enjundiosa. Y tendremos también nuestra vida ejemplar como siempre, porque como siempre les digo, en la República Dominicana tenemos tanta gente de valía que debemos destacarla porque es una manera de renovar nuestra esperanza y de estar conscientes cada día que debemos de estarlo de que esta República Dominicana no hay que cerrarla todavía, ni tampoco marcharse de ella, porque hay mucha gente de valor, de bondad, de acciones buenas, de méritos, de valores, y eso es lo que tenemos que ver para no desencantarnos por muchos malos que hay, malos dominicanos que nos hacen desencantar y a veces hasta hablar mal de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestra República Dominicana. No se vayan, que de inmediato comenzamos con nuestro comentario de actualidad.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Los amigos tienen que conocerse. Por eso Alianza País está en las calles, visitándote donde vives, para estrechar tus manos, para caminar juntos, para crecer, para darnos un abrazo como hermanos dominicanos. Para juntos hacer un país de oportunidades, de igualdad. Un país justo. Para envejecer seguros, donde se respeten los derechos. Un país productivo. Esta es la campaña del 1.000.000 de amigos de Alianza País. Llámanos o visítanos en nuestra página web y hazte amigo de Alianza País. Amigos y amigas televidentes, como les anuncié, vamos a hablar sobre la niñez y la adolescencia de nuestra República Dominicana, un tema recurrente, hay que hacerlo recurrente. La situación de los menores y de los adolescentes en nuestro país se nos ha ido de las manos, es por eso que es un tema recurrente. ¿Cómo llegamos al punto dramático en que nos encontramos? Múltiples son las causas. El silencio que guardamos como sociedad frente a esta realidad, a lo que se añade la indiferencia y negligencia de autoridades públicas, no digo de todas, la falta de políticas, la ausencia de voluntad para ejecutar las pocas políticas que existen y la corrupción, evidentemente, que arrasa con todo. La minoridad o la minoría de edad es un tema que normalmente se trae al tapete para las campañas políticas, para conferencias, para informes a organismos internacionales y para consultorías de muchas páginas y de injundiosos análisis. La minoría de edad, como es natural, tampoco falta en los programas de gobierno de los candidatos a la República. Al final de cuentas, cuando pasamos raya, penosamente debemos concluir que la problemática de los menores de edad en la República Dominicana no se enfrenta en su globalidad de manera sistemática, organizada, con recursos puestos a la disposición de quienes tienen que aplicar programas, con campañas sostenidas y con una orden del Ejecutivo de que el caso se le dé la prioridad que mandan los tratados internacionales que hemos suscrito y ratificado y la Constitución y las leyes dominicanas. Por otro lado, no se asignan suficientes recursos del erario público para el tema de la niñez o el problema de la niñez y la adolescencia, y una parte de los que se presupuestan muchas veces terminan enriqueciendo funcionarios inescrupulosos en total impunidad. Eso es un secreto a voces. Con elevada frecuencia nos golpea un titular de prensa de la situación que padecen los niños y las niñas y los adolescentes en nuestro país. Denuncias de casos de explotación sexual comercial, de prostitución, de abusos y violación, de acoso, de ataques físicos y psicológicos en las escuelas y en los hogares, de agresiones y muertes causadas por padres feminicidas, golpes y mutilaciones de padres, madres y familiares, consumo y tráfico de drogas, en muchos casos utilizándolos como mulas, víctimas en albergues de acciones aberrantes que nunca han sido investigadas ni sancionadas, revictimización en los centros de reclusión públicos de menores en conflicto con la ley penal, menores perversamente utilizados por adultos para el robo y el sicariato, albergues abandonados a su suerte, persistente deserción escolar, obstáculos socioeconómicos para acceder a las escuelas, niños, niñas y adolescentes en trabajos duros y peligrosos en ciudades y en campos, escasa existencia de talleres, escuelas de pintura, música, literatura, aprendizajes técnicos y de salas de tareas proporcionadas por el Estado, cada vez más niños
niñas y adolescentes deambulando por las calles de las grandes ciudades de nuestro país. Todo lo anterior y mucho más acontece frente a una sociedad que mira y calla ante este drama que vive la niñez y la adolescencia dominicana y que hipoteca el futuro. Frente a todo esto debemos contentarnos con el hecho de que cada cierto tiempo aparezca un funcionario que, lejos de ejecutar políticas para enfrentar de cuajo las graves situaciones expuestas, asume que su rol es mostrarnos estadísticas, denunciar la gravedad de la situación y adoptar una que otra medida puntual, paliativa, sin trascendencia alguna o impacto en la problemática. Debo mencionar que muy recientemente acaba de ser inaugurado el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Esto da esperanza. Ojalá y esta vez funcione y se mantenga, y a quienes pongan a dirigirlo sea un profesional o una profesional o gerente capaz, probado o probada y con sentido de misión, así como los demás profesionales de diversas disciplinas que tienen que estar ahí y los empleados. Aquí no es un secreto que se acostumbra a hacer inauguraciones de grandes obras que luego se abandonan a su suerte. Tenemos la esperanza de que esto no sucederá con este centro, que es una necesidad imperiosa. También, por otro lado, los organismos internacionales que trabajan el tema de la niñez y la adolescencia nos presentan con regularidad sus recomendaciones y nos dan estadísticas, hacen talleres con los actores del sistema, nos ponen al día con las nuevas tendencias y hasta con los nuevos términos. Sin negar la importancia de lo que pueda significar esto anterior, esto que hemos dicho, la verdad es que al pasar de los años y al sacar cuentas, resulta que es poco, casi nada, lo que se ha logrado, y en algunos casos hay evidentes retrocesos. No puede afirmarse que se haya intentado resolver los graves problemas que afectan a las personas menores de edad en la República Dominicana. Los años pasan y la niñez y la adolescencia dominicanas siguen atrapadas en sus graves dificultades, para no decir en su laberinto. Me pregunto, ¿cuándo de una vez y por todas habrá un organismo rector de la niñez y de la adolescencia que en la República Dominicana tome el toro por los cuernos como manda la ley, asuma el liderazgo de toda esta patética problemática y de manera sostenida y constante comience a trabajar unido a la sociedad para enfrentar esta verdadera tragedia nacional? ¿Cuándo tendremos un gobierno para el que la niñez y la adolescencia sean una verdadera prioridad nacional en la definición y ejecución de las políticas públicas? ¿Cuándo, me pregunto? Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo. Los amigos tienen que conocerse. Por eso Alianza País está en las calles, visitándote donde vives, para estrechar tus manos, para caminar juntos, para crecer, para darnos un abrazo como hermanos dominicanos. Para juntos hacer un país de oportunidades, de igualdad. Un país justo. Para envejecer seguros, donde se respeten los derechos. Un país productivo. Esta es la campaña del 1.000.000 de amigos de Alianza País.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Amigos y amigas televidentes, continuamos con su programa En Plural. En esta entrega tenemos de manera muy especial a una profesional muy capaz, una historiadora y sobre todo una académica de alto fuste, que es la doctora Muquien Adriana Sambén. Ella nos privilegia con su presencia en el día de hoy, en la tarde de hoy, en este programa En Plural. Damos la bienvenida a la doctora Sambén y agradecemos que nos haya dicho que sí. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Gracias, Muquien. Es fabuloso. Yo creo que es la primera vez que vienes al programa En Plural. Así es. Es un honor para mí muy alto y sé que para los amigos y amigas televidentes. Precisamente quise invitarte porque acabamos de pasar el mes de la patria, y este mes de la patria en donde hay acontecimientos que no solamente es la celebración o la conmemoración de nuestra independencia nacional, sino también lo que es el aniversario del nacimiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el aniversario de Mella, y ahora en este mes de marzo, a principio, creo que el 9, tuvimos el aniversario de Francisco del Rosario Sánchez, o sea que son muchos acontecimientos febrero patrióticos. Es un mes muy interesante porque es el mes de la patria, es el mes de carnaval, es el mes de la cuaresma, o sea que es un mes muy movido. Sí. Y realmente febrero es un hito en la historia dominicana y realmente hay que celebrarlo, pero yo pienso que críticamente. Qué importante eso, porque muchas veces hablamos de celebración, no de conmemoración, sino celebración, y ese es un punto que yo quisiera ahora, cuando yo leo los periódicos y veo que celebrando el mes de la patria hay descuentos de muebles, de oficina, que celebrando el mes de la patria se ponen especiales a un 50% de mercancía, me entristezco porque lo que se ha hecho es banalizar un momento tan memorable para la historia dominicana, y en vez de propiciar una visión crítica de este acontecimiento, lo que se ha hecho es comercializar, como todo lo que se ha comercializado en esta sociedad de mercado. Y cuando leo viva la patria y vamos entonces a tener un descuento también en los hoteles, tú dices, no puede ser. Sí. Esa misma Esa sensación, banalización que hay rampante en la sociedad occidental es muy triste. Y la de nosotros es mucho peor todavía. Sin duda que sí. Cuando tú hablas, yo corroboro completamente contigo, no había escuchado una historiadora decir esto precisamente, pero tenía esa sensación. Es como que todo está comercializado, o sea, el mes del amor comercializado, que la cuaresma, los trajes de baño, que la Navidad, todo está absolutamente comercializado. Y ya tenemos hasta el Viernes Negro también, que es una tradición norteamericana, pero ya está establecido aquí en República Dominicana. Cuando tú dices que no solamente celebrar, sino que tenemos que tener una visión crítica, ¿a qué tú te refieres específicamente? Sí, tú sabes, yo soy de las que piensa que la historia debe verse en su contexto y los sucesos históricos deben verse como procesos. El 27 de febrero es un hito en un proceso largo que, según Pedro Enrique Ureña, duró 30 años. Porque él dice, no se acaba en el 44, termina en el 74. Ya. Eso es un elemento. Segundo elemento importante es, nosotros estamos acostumbrados a tener cosa que son los jueces, ¿cómo se llama? Un mallete. Un mallete para juzgar a los muertos y de condenar y absolver a alguno en el juicio de la historia. Y eso impide que tú veas objetivamente la historia, la sociedad y sus procesos. De los absueltos de la historia,
puesto ya en condición casi de Dios, está Duarte, Sí. que yo lo defiendo como un ser que hizo lo que lo que creía, o sea, construyó en lo que creía, vivió como lo creía, pero hay que ver a Duarte como un ser de su historia, de su contexto, de su sociedad. Y ese juicio que nosotros pretendemos tener, lo que hace es propiciar una visión paradigmática de la historia y sobre todo cartesiana, donde tú condenas o absuelves según tu posición política. Exactamente. Segundo lugar, yo también a veces me vuelvo sorda, así como me vuelvo sorda a los anuncios de que por el mes de la patria vamos a vender más barato colchones y vamos a vender más barato muebles. Con el mes de la patria también a veces desconecto mis oídos de los discursos interesados de los políticos de turno. Emulemos el ejemplo de nuestros 3 padres de la patria. Emulemos, pero en la práctica la sociedad dominicana hemos visto que no se ha emulado ninguno de los padres de la patria. Entonces eso también me molesta, como historiadora y como ciudadana. ¿Te das cuenta? Sí, es correctísimo. Entonces, tú tienes que ver la historia como proceso. ¿Qué era lo que estaba pasando en el siglo XIX? ¿Cuáles eran los momentos que habían? Y aprovecho este espacio para hacer una aclaración. Tú sabes que yo utilizo las redes sociales, soy tuitera, como una manera de educación. Entonces yo decía que la patria, eso lo dije en una entrevista, que la patria es un concepto del siglo XVIII, porque los conceptos son históricos, son circunstanciales, y según pasa el tiempo, los conceptos tienen nuevos contenidos. Es decir, en el siglo XVIII no podía existir la palabra computadora, mucho menos telefonía móvil, porque ni existía ni la luz. Por lo tanto, la patria es un concepto del siglo XVIII que nace de esos revolucionarios que buscaban terminar con el régimen monárquico. Exacto. Y entonces nace la patria, que según Fustel de Coulanges es aquello que se ama. Qué bueno, porque ese concepto de patria, de luchar por aquello que se ame, fue lo que motorizó los grandes movimientos sociales que se iniciaron en el siglo XIX en América Latina. Pero eso tiene su circunstancia porque es el momento del capitalismo en expansión, del capitalismo que no se había convertido en imperial, de la necesidad que tenía el capitalismo emergente europeo de mayores mercados y necesitaba bloquear el monopolio de los españoles y por eso apoya a los revolucionarios. Entonces, hay que combinar todos esos elementos para entender los procesos. Exacto. Y Duarte, Mella, Sánchez, los trinitarios fueron hombres de su tiempo y las mujeres que participaron fueron también mujeres de su tiempo. Y si uno lo entiende contextualizado, ve mejor los procesos históricos en su justa dimensión. No sé si te he logrado entender, Muquien, cuando tú hablas del concepto patria, que es un concepto del siglo XVIII, si nos trasladamos en el siglo XX, utilizar... Siglo XXI ya. Siglo XXI, que yo soy del siglo XX. Que yo soy del siglo XX. Gracias a Dios estamos viviendo el siglo XXI. Sin duda es un privilegio, un gran privilegio, pero tengo ahí que soy del siglo XX. Entonces, lo que quiero decirte, ahora en el siglo XXI, ¿cómo utilizamos o cómo, más que utilizar, cómo manejamos, no encuentro la palabra correcta, el concepto patria? Sí, mira, esa es una de las grandes discusiones. La patria es aquello que se ama. Por eso tú ves que muchos nacionales de origen dominicano, norteamericanos, sí, se mueren por la simbología, la cultura que anida la patria. El sancochito, los tostoncitos, porque el concepto de patria es un concepto cultural de sentimiento. Y concepto de nación, tú eres abogado y lo sabes, es concepto jurídico. Exacto. Y entonces, lo jurídico no tiene nada que ver con el sentimiento. Exacto. ¿Tú te das cuenta? Entonces, hay gente, por ejemplo, que son nacionales, que tienen una condición de ciudadanía norteamericana, cuyo sentimiento patriótico es con la República Dominicana. Eso ha ido variando. Sí. Yo lo que digo es que en el siglo XXI, donde estamos en una sociedad globalizada,
la patria tiene que ser redefinida y redimensionada. Redefinida y redimensionada. Eso es un concepto clave. Sí. ¿En qué sentido lo digo? En el siglo XVIII y siglo XIX, la patria, el concepto de nación, que fueron los grandes inspiradores de José de San Martín, de Bolívar, de Duarte y de todos los revolucionarios de la época, lo que buscaban era crear una nación como un concepto jurídico específico de un espacio físico determinado, con una frontera política determinada, con una estructura gubernamental determinada. Por eso era que estábamos luchando, por el Estado-Nación. Exacto. Y anterior, por eso que dicen que el concepto de patria es anterior a la nación, porque la patria como sentimiento fue lo que generó los movimientos nacionalistas del siglo XIX. Entonces, eso correspondía al desarrollo del capitalismo del siglo XIX. Era un capitalismo emergente, no se había producido todavía la revolución industrial, es posterior, y el capitalismo necesitaba expansión de sus mercados, y eso era importante en América Latina. Pero eso nos permitió, esas ideas nacionalistas, esas ideas que fueron sustentadas en el enciclopedismo francés o de John Locke anterior, siglo XVIII, y el enciclopedismo francés un poco posterior, el siglo XVIII, fue lo que nutrió a estos grandes líderes que motorizaron movimientos sociales. Entonces, la nación era un concepto jurídico que tenía explicación en el contexto del siglo XIX. Yo lo que digo ¿es la nación de hoy lo mismo? Sí. Por ejemplo, en el concepto del siglo XIX, el peso, la moneda, era una simbología de un Estado. Tener la cara de Duarte o la cara de quien fuese era importante. Sin embargo, nosotros tenemos una economía dolarizada y euroizada. Sin duda. El concepto de nación hoy en Europa tiene otro concepto porque Europa ha asumido el euro como su moneda oficial, trascendiendo el franco francés, la peseta española, las liras italianas, etc. Entonces, eso significa que hay otra dimensión. Fíjate que incluso las fronteras políticas en Europa, tú tienes una visa. Una sola. Que es la visa Schengen. Sí. ¿Por qué? Porque ellos han redimensionado ese concepto de nación. Entonces hay que entender históricamente el desarrollo de los procesos, porque hoy tú no puedes tener el mismo concepto de nación y de patria en una Europa unificada bajo el Estado europeo, la Unión Europea, que tiene incluso un Congreso. Exacto. Que funciona como una federación de naciones. Sin duda. Sí, es entendible. Es distinto. Sí. Pero no solamente eso. Cuando tú tienes un Estado-nación, ¿qué tiene más peso? Un presidente de un país como el nuestro, pequeño, cuyo Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno de nosotros, y el presupuesto nacional es igual que la Universidad de Harvard. ¿Tú te das cuenta? O el capital que mueve las compañías transnacionales tiene mucho más peso en la economía mundial que un país como este. Entonces, ¿en qué sentido está moviendo la nación? Sí. ¿Te das cuenta? Yo no tengo respuesta, yo tengo cuestionamiento, y qué bueno que no tengo respuesta. Oye, qué interesante, qué cuestionamiento, qué razonamiento tú has dicho, hecho en este momento, que es interesante hacerlo frente a la ciudadanía, a los amigos y amigas televidentes, porque realmente tienes muchísima razón. Vamos a hacer una pausa con tu permiso, Muquien, y con el permiso de ustedes, amigos y amigas televidentes. No se vayan, que vamos a continuar conversando con esta distinguidísima y eminente historiadora e intelectual dominicana sobre temas muy importantes de nuestra nacionalidad, de nuestro país, de nuestra nación. Al regreso, continúa en Plural. No se nos vaya.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Continúa Aura Celeste, en plural. Amigos y amigas televidentes, continuamos conversando con la doctora Mukien Adriana Samben. Le digo todos sus nombres, sus dos nombres y sus dos apellidos. Menos mal que no pusiste el de casada. de Toribio. Porque yo no lo uso nunca. De Toribio. Bueno, Yo tampoco lo uso. Bueno, si tú supieras que ¿Tú lo usas? en el plano profesional normalmente no lo uso, pero en el plano ya de lo que son las cosas de mis hijos, en otro, con decirte que ya yo tengo mi cédula y mi pasaporte lo tengo Aura Celeste Fernández de Moreno. Ah, mira. De Moreno. Y entonces ya no puedo, ya si tengo que buscar visa tiene que ser así, etcétera, etcétera. Un poco he sentido metiéndonos en otro tema, he sentido como que ya estoy tan integrada a la familia de Guillermo y a Guillermo, como que ya y mis hijos son de ese apellido, que también lo siento como parte de mi apellido Muy como bien, tal, y muy ya como bien. muy sentido. Muy bien. Evidentemente que me gustaría que fuera Aura Celeste Fernández Rodríguez de Moreno, para no quitar el de mi mamá, evidentemente. Pero muy largo. Eres muy largo. Bueno, Mukien, esto que Te he dejado sorprendida con mi planteamiento. tu planteamiento me ha encantado. ¿Sabes qué? Nosotros podríamos repetir ad infinitum la hazaña del 27 de febrero, que se tiró el trabucazo, que se subió la bandera, que Duarte llegó el marzo, que Duarte... Eso está bien. Creo que los jóvenes tienen que hacerlo. Pero eso se encuentra en las redes sociales, se Sí. encuentra en el internet. Yo creo que lo importante de nosotros es hacer un planteamiento de ir más allá del dato. El dato que me está diciendo, que es lo que yo trato de hacer con mis estudiantes. O sea, vamos a entender por qué pasaron esas cosas e ir más allá del dato. Porque uno de los temas, de los grandes problemas que ha tenido la historia tradicional, es que se ha quedado en el dato y no ha trascendido el dato. Eso es cierto. Entonces, yo como historiadora, para mí es muy importante el dato. A veces gano muchísimo tiempo buscando una presión de una fecha y de un día a veces, porque necesito para orquestar un discurso esa información. Pero nosotros, yo creo que para que la gente entienda, tiene que trascender esa información, que tú la puedes conseguir en las redes. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteamiento de la historia y revisitar, como se dice modernamente, la historia, entenderla, entender este presente de hoy, como le digo a los estudiantes, para poder nosotros ver si tenemos un futuro mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nosotros estamos repitiendo ad infinitum los errores que hemos cometido a través de la historia? Porque no la conocemos y conocemos es el dato, pero no hemos comprendido el proceso. ¿Por qué un caudillo como Pedro Santana fue capaz de movilizar para la batalla del 19 de marzo gente hambrienta, sin las necesarias herramientas para generar una de las batallas más importantes, la del 19 de marzo, que fue la que le dio el golpe mortal al ejército haitiano? ¿Por qué Santana lo pudo hacer? Eso tiene una explicación en el caudillismo. Pero esa explicación del caudillismo te explica también por qué el entierro de Balaguer duró casi 24 horas. Y por qué la gente se aferraba a ese cadáver diciendo que este muerto es nuestro. Eso tiene una lógica explicativa y es el caudillismo como fenómeno político en República Dominicana. Y para entender eso tú tienes que ver la historia. Y tú entiendes entonces un Santana. Sí. Y yo te digo que uno de los personajes que quería preguntarte precisamente Santana, porque siento como dominicana, aunque no he profundizado jamás ni cercana a ti, como dominicana, es uno de los personajes de nuestra historia que más adverso. Y yo también. Ah, tú también. Porque yo soy humana y también adverso, pero me lo explico. Ya.
como tuvo que aliarse Bolívar con Páez, el general Páez. En mi libro de Báez, yo por ejemplo pongo una cita del general Páez, lo encontré en unos cuadernos de Ayacucho, así se llamaba, donde Páez decía: yo logré que esos hombres y mujeres lucharan por una palabra que ni siquiera entendían, la palabra patria. ¿Saben por qué? Porque me amaban como a un padre. Eso es caudillismo. Caudillismo. Y eso está presente. Y ya no tanto con esas manifestaciones del siglo XVIII, porque como te vuelvo a repetir, los conceptos tienen contenido histórico diferente, pero si tú quieres, el sustrato histórico del clientelismo político de hoy. Exactamente. Un dato que no quiero que te vayas, bueno, es difícil para nosotros, y yo sé que para cualquier historiador también, hacer comparación con los padres de la patria. Pero como tú muy bien dijiste al inicio de nuestra conversación, hay muertos que son elevados en el recuerdo, y hay otros que son aminorados, que son condenados en el juicio de la indiferencia. Exactamente. Entonces, yo particularmente siempre he sentido una gran piedad por Francisco de Rosario Sánchez, porque la dimensión de Francisco de Rosario Sánchez es una dimensión más grande, es un doble patriota. Mira, ha habido toda una discusión sobre los padres de la patria. Sí. Lili decía: no muevan los altares, no muevan los santos, no muevan tanto el altar que se pueden caer los santos. Viéndolo en su contexto histórico, Sánchez se inmoló durante la Guerra de Restauración y defendió el nombre de la patria en la Guerra de Restauración. Cometió un gran error histórico, que fue el apoyar mediante un panfleto a Buenaventura Báez. En los papeles de Báez están recogidos por Emilio Rodríguez de Morici. Yo lo cito en mi libro de Báez. En el caso de Mella, Mella fue un aliado de Santana. Incluso cuando Santana asume la presidencia constitucional, Mella fue el enviado plenipotenciario santanista a negociar la anexión o el reconocimiento a la patria con una comisión de alto nivel que él dirigía. ¿Eso significa que yo voy a negar el aporte que hicieron estos hombres a la construcción de la nación dominicana? No. Eso significa que no son seres, no son dioses, sino que son seres, hombres y mujeres, como nosotros, que tenían virtudes y defectos. Eso es importante. Santana era un consumado anexionista. Santana fue el único que pudo llegar a materializar el proyecto de anexión, que era el gran proyecto político de los conservadores. Báez fue el primero que quiso negociar la República Dominicana con Francia a través del Plan Levasseur. Los trinitarios lo reconocieron y por eso se adelanta al 27 de febrero. Duarte tuvo errores. Yo creo que Duarte no debe verse como el Cristo de la Libertad, el famoso libro de Joaquín Balaguer, ni como el ser inmaculado que no tuvo defectos. Pero Duarte, a diferencia de otros, tuvo una participación política bastante limpia y transparente. Duarte fue coherente en sus posiciones políticas, en lo que dijo y lo que hizo. Muy importante. Y por ejemplo, uno de los olvidados de la historia es Pina. Y otro de los, Pedro Alejandro ahora se me olvidó el otro. Hay los otros trinitarios, que eran dos, nadie los menciona. Sí. Entonces ellos son olvidados del juicio de la historia. Sí. ¿Por qué? Y esa es una de las tesis que yo sostengo, es que la historia política dominicana ha estado dominada desde el inicio de la República por el sector más conservador de la República. Y los liberales, cuando han tenido participación, han tenido que aliarse al sector más conservador. Yo escribí una vez un artículo que el PLD casi me mata, que era de alianzas y fracasos cuando hicieron la alianza con el Frente Patriótico. Sí. Entonces hago un recuento
histórico de cómo los liberales han tenido que aliarse al sector más conservador para tener un proyecto político exitoso. Y de ahí es que sale el libro, La utopía inconclusa, mi libro de España. Ya. Todavía sigue siendo una utopía, un Estado de Derecho. Exacto. Y cuando se alían los conservadores, los liberales con los conservadores, terminan siendo sepultados el liberalismo. Así mismo. Y toma el reinado la posición conservadora. Así mismo. Esa ha sido la repetición de la historia. Así, exactamente. O sea que realmente es una ponte a ver, ¿cuáles han sido los presidentes siglo XIX, siglo XX y XXI que han sido coherentes en práctica? Bosch en el siglo XX y Espaillat en el siglo XIX. ¿Cuánto duró uno? 5 y 7 meses. Ninguno llegó al año. Llegó al año, pero prefirieron renunciar al poder antes que renunciar a los principios. Sí. ¿Y cómo tú juzgas a Juan Isidro Jiménez, que también prefirió abdicar, vamos a llamar, o renunciar a la presidencia antes que entregar? Bueno, hay toda una discusión con Juan Isidro Jiménez. Sí. Porque, bueno, ese Juan Isidro Jiménez, yo lo narro bastante con el incidente del Fanita, con Lilis. Incluso los lilicistas lo llamaron cobarde porque él invadió y ni siquiera salió al frente con las balas, sino que se salió huyendo inmediatamente con el Fanita. Tú te refieres a ese Juan Isidro Jiménez. Sí. Después fue presidente de la República en el siglo XX. Juan Isidro Jiménez no fue, a mi juicio, un personaje transparente y valiente. No. Nunca. Un caso fue en el siglo XIX, cuando la invasión del Fanita, y otro caso fue cuando llegaron los americanos, en el 16, que dicen algunos que no lo enfrentó por cobardía. Pero yo ahí tengo una opinión, porque soy muy clara en esto. Yo no he trabajado a Juan Isidro Jiménez como objeto de estudio, sino que lo he trabajado circunstancialmente a través de los libros que he escrito. O sea, habría que hacer una investigación sobre eso, para yo darte una opinión más edificada. Porque inclusive siempre he escuchado que teniendo una fortuna, la puso al servicio del poder y salió sin fortuna. Es decir, que eso... Báez también, y era un conservador. Yo demuestro en el libro de Báez que él salió quebrado. Y era un hombre muy rico. Muy rico, pero el Báez es otra cosa. Hay mucha tela que cortar, sí. De todas maneras, yo pienso que te quiero hacer una propuesta que cuando tú hablas de los trinitarios que realmente han sido olvidados por la historia, por la causa que muy bien tú has dicho, o sea, porque ha primado el pensamiento y la acción de los conservadores. ¿Por qué tú no comienzas a trabajar esos patriotas? Sí, ese es uno de mis puntos pendientes. Sí, perfecto. Tengo una lista de pendientes bastante larga. Y ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Por favor. Yo, dentro de la historia, ese es uno de ellos. Yo quisiera trabajar un poco más el accionar de las mujeres, solamente lo he trabajado de manera circunstancial. Pero bueno, es que hay poco tiempo. Por ejemplo, ese monólogo de Minerva que yo hice, me tomó mucho tiempo investigar, escribir, leer, para poder hacer el monólogo. O sea, eso se necesita mucho tiempo. Entonces, eso de lo pendiente que tenga. Perfecto. Bueno, Muquien, me quedaron muchas cosas pendientes que preguntarte. Hay demasiado que hablar contigo, pero que tú le das a uno unas respuestas que obligatoriamente tiene uno hasta que comentar o que decir algo. Estoy a la disposición en otro momento, cuando quieras me invita. Gracias, Muquien. Un abrazo al licenciado Toribio y bueno, te deseo muchos éxitos y sobre todo que sigas produciendo y que ese de los trinitarios, esos dos trinitarios de que tú dices que hay que
la historia tiene que sacarlo de abajo, de la tierra, sacarlo. Te prometo que para febrero del año que viene, cuando venga el nuevo mes de la patria, voy a trabajar en ese mes con esos personajes. Ya hice un compromiso público a través de la columna Encuentros. Ah, qué bien, perfecto. O sea, lo voy a hacer. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Muquien. A ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por estar en esta entrevista con nuestra entrevistada, la distinguida intelectual, historiadora y académica, doctora Muquien San Ben. No se vaya y continuamos en el programa en plural. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo. Los amigos tienen que conocerse. Por eso Alianza País está en las calles, visitándote donde vives, para estrechar tus manos, para caminar juntos, para crecer, para darnos un abrazo como hermanos dominicanos. Para juntos hacer un país de oportunidades. De igualdad. Un país justo. Para envejecer seguros, donde se respeten los derechos. Un país productivo. Esta es la campaña del 1.000.000 de amigos de Alianza País. Llámanos o visítanos en nuestra página web y hazte amigo de Alianza País. La Cuaresma es un camino de reflexión, de oración y de compromiso. La Cuaresma es un camino de alegría. Si me reencuentro con el Señor Jesús, porque su palabra va echando raíces en toda mi vida. Durante esta Cuaresma, procuraré reforzar las raíces de mi total fe. Intentaré abrir mi puerta, desplazarme y acoger. Rehusaré el quedar anclado en mis dogmas y en mis certidumbres absolutas. Estaré a la escucha de la palabra de vida, la que me llega al corazón y me conduce a un gesto de perdón, de amor y de paz. Me pondré al servicio del amor, un amor que me lleva a compartir y a encontrarme con las personas al estilo de Jesús y de nuestra Madre María. Procuraré cambiar de dirección. Pondré mi GPS hacia Dios, cambiando mi egoísmo en servicio. Me dejaré sorprender por la música del otro. Seguiré su ritmo. Cantaré otra canción que tal vez me guste. Mi ayuno, vaciarme de mí mismo e instalarme en el silencio. El silencio prepara el camino sobre el que debe caer la palabra de Dios. Mi oración tiene que conducirme a encontrar a mí y caminar hacia la intimidad con Dios. Mi limosna, la donación de mí mismo y el acercamiento a todos. Gracias, mi Dios, por la Cuaresma. Me llamas a recorrer el camino de tu Hijo y a ser fiel a tu santa voluntad. Con la ayuda de María, mi Cuaresma será un oasis de paz. Amigos y amigas televidentes, yo creo que de alguna manera hemos aprendido algunas cosillas, como se dicen, nuevas en este programa, en esta entrega de En Plural. Es recurrente el tema de la niñez y de la adolescencia y de lo poco que el Estado dominicano, los gobiernos dominicanos hacen conciencia de la importancia y la trascendencia que tiene darle en el presupuesto nacional y darle una fuerza a lo que es todo lo relativo a los niños, niñas y a los adolescentes, porque eso es un mundo abandonado, bastante abandonado del accionar
de nuestros gobiernos y de nuestro Estado. O sea, hay avance, vimos el avance de que se ha edificado un centro de reclusión para menores, para adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso es maravilloso, eso era muy necesario, pero muy bien habilitado. Ahora todo el reto está en que efectivamente pueda mantenerse, porque una vez se hizo y sin embargo se convirtió en un pandemonio donde se daban golpes, etcétera, etcétera, de que pueda realmente hacerse un trabajo multidisciplinario como es todo lo que significa no apresar a los adolescentes, sino llevarlo a un lugar donde puedan ser resocializados, porque si alguien puede ser resocializado y puede cambiar, es un adolescente, un menor de edad, con mucho más probabilidades que un adulto. Pero también hay estos temas que fueron abordados por la doctora Muquien, Adriana San, el tema del olvido a muchos grandes patriotas que hemos tenido en la República Dominicana, precisamente porque las fuerzas conservadoras han gobernado, han dominado, y cuando los liberales se han unido a los conservadores para poder llegar al poder, pues entonces se han dejado aplastar por los conservadores y han asumido profundamente la línea conservadora. Ella lo puso de ejemplo en el caso del PLD, que es un caso realmente muy de la mano, muy, muy presente en la sociedad dominicana, cuando se une a un sector conservador, como todo su tema de la liberación nacional va quedando en el olvido. Eso amén de lo que es el tema de la corrupción y de mucho olvido de lo que es el dirigir un Estado desde una concepción liberal. El tema de los padres de la patria, cómo resalta la figura de Juan Pablo Duarte, que algunos quieren debilitar la figura de Juan Pablo Duarte, pero como ella dice, en él no hubo errores, una coherencia, aunque tengamos que ver los padres de la patria como son hombres y mujeres, los patriotas son hombres y mujeres de carne y hueso, pero en el caso de Duarte, sobredimensionado, hay que sobredimensionarlo porque mantuvo una coherencia en todo lo que fue su trayectoria política y de patriota, tuvo una coherencia pero muy elevada. Y nuestra vida ejemplar, que siempre es, como siempre les he dicho, un aliciente en la vida de cada uno de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, porque estoy segura que muchos y muchas, aunque digan en un momento de desesperación como nos está a todos en este país, que queremos irnos de la República Dominicana o le decimos una mala palabra a la patria, sin embargo, nosotros tenemos en el tuétano de los huesos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro amor inseparable a una patria, a una nación que es la nación donde nacimos, donde nos formamos, de donde somos y donde nunca seremos jamás extranjeros. Amigos y amigas televidentes, gracias por estar una nueva vez conmigo en su programa En Plural. Pasen una semana feliz y muy provechosa. Y si Dios quiere, nos veremos el próximo domingo a esta misma hora. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.